FDH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en las diferentes emisoras alrededor del mundo y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo a mi buen amigo Mateo Bixby. Otra vez, bienvenido Mateo. Gracias, un privilegio estar aquí. Ya hace rato grabamos un programa con tu esposa, con Susana, acerca de la crianza de los hijos y hablaron un poquito acerca de lo que ustedes están haciendo ahí en Monterrey, pero recuérdanos un poquito otra vez acerca de lo que estás haciendo, porque el tema de hoy de la importancia de la educación teológica es algo que de hecho, algo en lo que estás involucrado constantemente, así que dinos un poquito acerca de eso. Claro, estoy en la Universidad Cristiana de las Américas, que está en Monterrey, México. Soy el director de la Facultad de Teología, llevamos como 20 años en Monterrey trabajando en eso. También soy pastor de una iglesia, la Iglesia Bautista de la Gracia en Juárez, Nuevo León. Entonces me importa mucho este tema de la educación teológica. Claro. Y pues vamos a hablar de eso, o sea, queremos desarrollar en el programa que tenemos hoy por qué es importante la educación teológica y qué está pasando ahí entre la educación formal de un seminario y todo esto y lo que está pasando en la iglesia, cómo funcionan estas dos cosas juntas, qué función en realidad tiene un seminario en la vida de una persona para ir y prepararse académicamente. Dinos un poquito de cuáles son tus pensamientos sobre esto, y tú porque estás metido en ese mundo, ¿no? Y tú estás involucrado en animar a la gente a tener una educación teológica formal. ¿Por qué es importante? Es importante por el mundo en el que vivimos el día de hoy. Hay mucha información, mucho conocimiento que quizás no existía hace tantos años. Hace algunas décadas quizás no importaba si el pastor tenía mucho conocimiento porque las personas a las que estaba enseñando tampoco tenían mucho conocimiento. Pero Dios nos ha dado la tarea, recuerdo en Tito capítulo 1, donde Pablo le dice a Tito que él tiene la responsabilidad no solamente de enseñar la palabra, sino de poder callar la boca de los contumaces, que son habladores de mentiras. Entonces, ¿cómo logramos eso? Y el día de hoy nuestra congregación y las personas en nuestra comunidad están escuchando a muchos más contumaces y habladores de mentiras porque tienen acceso a las redes sociales, al internet. Entonces les está llegando mucha más información de lo que antes les llegaba. Entonces la necesidad de una buena preparación es el día de hoy mucho más importante que quizás lo era anteriormente. Y no quiero decir, es que ahora es importante y antes no lo era. Pero la cantidad de información que está disponible a las personas en nuestra iglesia hace que sea mucho más importante y es algo que la Biblia prioriza. Claro. Lo vemos, por ejemplo, Esdras es un ejemplo clásico en la Biblia, ¿no? Que preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová, pero también para poder enseñar esa ley. Entonces, hubo un proceso de preparación que él tuvo que realizar y eso le permitió luego tener el impacto en la vida de Israel, la vida nacional de Israel, que pocas personas quizás han tenido. Y esa influencia duró, si estudiamos la historia de Israel, duró hasta el tiempo de Jesucristo. Es muy interesante considerar eso. Claro. También puedo pensar en Apolos. Apolos era un hombre que era elocuente y que era poderoso en las escrituras, pero necesitó que Aquila y Priscila le tomaran y le expusieran de una mejor manera lo que era la palabra del Señor. Y creo que hay muchas personas que tienen una gran habilidad en la enseñanza de la palabra de Dios. Quizás tienen muchos dones naturales, pero podemos tomar todo lo que tienen y darle una mayor efectividad por medio de una buena preparación teológica. Claro, claro. Esas son herramientas al final, ¿no? Sí. O sea, es algo que puedes usar para poder servir a Dios mejor. O sea, no es que es completamente indispensable en todos los sentidos, porque hay otras cosas, el llamado, ¿no? Claro. Y obviamente el poder conocer a Dios de una manera real en tu vida. O sea, empieza por ahí, ¿no? Conociendo y entendiendo el Evangelio. Sí. Y para eso no necesitas ir a una escuela y tener un título, ¿no? Pero ahí ese es el punto de partida, ese es el fundamento.
y luego empiezas a construir sobre eso para poder tener más herramientas para poder servir a Dios mejor. De hecho, no creo que sea esencial que alguien vaya a un instituto bíblico o una universidad cristiana donde tenga una preparación formal. Y sabemos que no es esencial porque en la historia de la Iglesia por muchos años eso no existió. Claro. Pero luego poco a poco se fue desarrollando eso porque la Iglesia encontró que era una manera eficaz de preparar a obreros para la obra del ministerio. Entonces, no es un requisito. Yo no diría que alguien no puede ser pastor si no ha tenido esos estudios formales. Es mucho más importante su carácter personal, su relación con Dios, pero sí tiene que tener ciertas capacidades. Y esas capacidades las puede adquirir de otras formas, con un estudio informal, escuchando a otro pastor y recibiendo su instrucción por medio de la lectura, yendo a cursos, hoy día con el internet, incluso inscribiéndose en algunos cursos y talleres en línea. Entonces hay muchas formas de lograr eso. Pero también es verdad que el estudio formal, donde vas a un lugar donde hay personas dedicadas a desarrollar un programa que ha sido ideado cuidadosamente para cubrir todas las áreas de estudio teológico que son necesarias, y no solamente teológico, pero también práctico, el ministerio práctico. Si tienes ese programa y luego lo unes con tu propio carácter personal y tu andar con Dios, lo juntas también luego con un trabajo, con un pastor en un ministerio de una iglesia local donde él puede tomar toda la instrucción que recibiste, porque sabemos que en la universidad te pueden enseñar la teoría, pero no tiene eso a veces una relevancia directa con la práctica, por muy buena que sea la enseñanza. La práctica es simplemente diferente, ¿no? Claro. Tienes que vivir la vida de iglesia. Sí. Entonces, esa combinación de todos estos elementos permite que tengas una preparación bastante eficaz. Sí. Mateo, ¿cuál dirías tú? Me voy a meter un poquito al lado negativo, ¿no? O sea, ¿cuál dirías tú que son los peligros de una educación teológica? Pero yo lo vi, yo tengo mis propios pensamientos sobre esto, porque yo lo viví. Sí. Y no sé cómo sea tu experiencia, pero cuando yo fui a estudiar en un instituto bíblico y básicamente pensé que lo sabía todo. O sea, pensé que eso era, o sea, ya estudié hermenéutica, panorama del Antiguo y el Nuevo Testamento, y entonces llegas y empiezas a ser, pues, un tanto crítico, y puede haber un sentido también de arrogancia dentro de ti, como de que yo sí he estudiado formalmente y sé cómo estudiar la Biblia. Y ustedes escuchas a un predicador y dices, no, creo que no está haciendo una correcta interpretación del texto. Y hay un peligro ahí que yo descubrí, bueno, porque lo vi en mí mismo, ¿no? O sea, yo vi que en mí creó un poquito de sentido de orgullo y de decir, sí, yo fui al instituto bíblico, ¿no? Y nadie de ustedes. ¿Cómo contrarrestamos eso un poquito? Y bueno, también, ¿cuáles son tus pensamientos sobre eso? ¿Cuáles son los peligros que tú has visto en tu propia experiencia? Puedo pensar en varios. Primero, el conocimiento envanece. La Biblia nos advierte de eso. Entonces, estás en un contexto donde se habla mucho del conocimiento, te vas a llenar de orgullo si no luchas de manera muy intencional en contra de eso. Entonces, eso es un peligro en cualquier institución de educación y especialmente cristiana, ¿no? En cuanto a la educación teológica. Creo que también cuando estamos en un lugar donde se prioriza tanto el conocimiento, puede ser que confundamos el conocimiento con realmente un carácter cristiano. Entonces es mucho más importante tener el carácter cristiano que todo el conocimiento que puedes adquirir en una universidad cristiana. Entonces, como universidad, nosotros intentamos enfatizar eso en lo que podamos, porque sabemos que es un peligro. Yo creo que otro peligro es separar a los jóvenes de su iglesia local. Eso es algo que como pastor lucho con eso, ¿no? Porque yo no quiero arrancar a las personas de su iglesia local y que nunca luego vuelvan a participar de la vida de su iglesia local. Creo que es un peligro. Como universidad nosotros trabajamos mucho que nuestros alumnos estén integrados
en una iglesia, que estén participando, asistiendo, sirviendo, para que durante esos 4 años que están en la universidad no se separen de su iglesia. Pero sí me duele como pastor a veces ver a esos jóvenes que a veces tienen la mayor energía de los miembros de la iglesia, verlos separados. Entonces sí es una desventaja, sin duda, de una universidad o de un instituto donde tienes que salir de tu iglesia local. Claro. Pero los beneficios también son muy grandes. Claro. Y a veces como pastores tenemos que pensar más allá de nuestra iglesia local, ¿no? Podemos ser muy egoístas. Estos son mis jóvenes, es mi iglesia, yo los necesito. Sí. Pero es parte de nuestra participación en la obra más grande que Dios está haciendo. Sí, yo he pensado siempre en la educación teológica y esto ahora ha sido mi propia experiencia. Pues ya teniendo 20 años que estudié formalmente. Y una de las cosas que les digo a los jóvenes que quieren estudiar en una escuela, un seminario formalmente es, mira, esto solamente es el principio. Esto solo es un fundamento. Sí. No vas a aprender ni el 10% de lo que quieres aprender como cristiano. Sí. O sea, nunca vas a dejar de aprender. Y como cristiano tienes que aprender ese principio. Yo voy a seguir creciendo en mi conocimiento de la palabra de Dios y nunca voy a terminar. Siempre va a ser un proceso que voy a seguir leyendo y estudiando. Entonces, el tiempo del seminario o en un instituto bíblico solo es un punto de partida, solo es un empujón inicial, ¿no? Sí. De decirte, mira, ahí está un fundamentito pequeño que te estamos dando para que ahora tú arranques y sigas estudiando y toda tu vida sigas estudiando y nunca acabes de estudiar. Claro. Eso es lo que yo aprendí en mi propia vida. Al seguir estudiando la Biblia, me doy cuenta que tan poquito sé de la Biblia. Sí. Y de repente veo hacia atrás y digo, híjole, yo pensaba que ya entendía tantas cosas y ahora veo hacia atrás y digo, no, ¿cuántas cosas he aprendido en los últimos años? Pero entonces me di cuenta que he aprendido más de la Biblia después de la escuela que durante la escuela. Sí, claro. Pero ese fue un empujón inicial. O sea, eso me sirvió a mí como un punto nada más de partida. Es como que te ponen una trayectoria. Sí, exacto, ¿no? Y luego la otra parte que tú dijiste antes es te da las herramientas. No que, porque ya tienes las herramientas, ya lo sabes todo. No, sino que esas herramientas son las que tú vas a usar para conocer más la Biblia, para estudiar mejor la teología, para conocer a Dios personalmente de una manera más profunda también. Entonces, cuando gradúas y tienes tu papelito que dice ahí que egresaste y que cumpliste con todo, todavía no sabes mucho. Claro. Sí. Y eso es difícil recordarlo. Sí, y tienes que recordar, estoy aprendiendo esto para que pueda yo servir a Dios, enseñar a otros. No es para mí, o sea, no es que nada más yo quiero llenarme de conocimiento, tiene que ser usado en el ministerio de una manera muy práctica de ir y compartir y edificar a otros y servir en tu iglesia local. O sea, siempre tienes que tener esa perspectiva. Y eso es lo que te recuerda lo poco que sabes. Sí. Porque cuando estás en el ambiente estéril del salón de clase, cuando puedes contestar todas las preguntas del examen y sacar una buena calificación, dices, lo sé todo. Vas a tu iglesia local el fin de semana y un joven de la iglesia te pregunta algo, una situación que está enfrentando, y dices, no sé qué decirle, cómo contestarle. Y de repente te das cuenta que todo ese conocimiento no es tanto como tú pensabas. Y aun si pudieras darle la respuesta correcta, no resuelve la problemática de su vida, de su corazón, de su familia. Sí. Y hay mucho más que hay que hacer. Sí. Y creo que, mira, hay algo que nos decían en la escuela. Me acuerdo que era una frase que se mencionaba entre los alumnos y con los profesores. Y era, acuérdate que la Biblia no es solo un libro de texto. Sí. O sea, tú vas a la escuela, o sea, empiezas a estudiar la Biblia para pasar un examen y es muy fácil
que empieces a ver la Biblia como vemos nuestros libros de texto de la escuela, ¿no? Que pues lo tienes que estudiar, tienes que aprenderte ciertas cosas porque vas a tener que contestar ciertas preguntas y entonces es este ejercicio académico. Sí. La Biblia es para contestar respuestas en un examen. Y aunque eso es útil, tienes que acordarte que es mucho más que eso. Sí tiene esa función en ese momento, nada más para que aprendas el contenido, Sí. pero va a ir mucho más allá de un examen. No se trata de una calificación. Se trata acerca de la manera en que transforma tu vida. Uh-huh. Que el contenido sea real. Eso es al final el objetivo. Entonces, creo que todos los seminarios luchan un poquito con eso, con recordar a sus alumnos. Sí. A ver, acuérdense que este libro transforma vidas. No da calificaciones de pasaste o reprobaste. Eso no es la función que en realidad cumple, ¿no? Sí. Entonces, no te tienen que transformar. Sí. Y luego, ese mismo proceso de transformación que está sucediendo en tu corazón va a tener que suceder en la membresía, los miembros de tu iglesia, Claro. cuando tú salgas. Sí. Porque no darles la respuesta es una de las frustraciones que tenemos como pastores, ¿no? Cuando sales de la universidad y vas a llegar a tu primer pastorado, piensas, pues yo voy a predicar sobre la familia y ya no va a haber problemas de familia en mi iglesia. Sí. Y entonces predicas tu maravillosa serie sobre la vida familiar. Sí. Y los hermanos siguen teniendo problemas familiares, ¿no? Sí. Porque están todos en un proceso también de transformación y quiero conocer la Biblia y eso es lo que me permite mi estudio teológico. Conozco la Biblia y quiero compartir las enseñanzas de la Biblia porque creo firmemente que ese conocimiento de Dios a través de las Escrituras es lo que les va a transformar. Pero es un proceso mucho más largo donde el poder del Espíritu tiene que estar obrando en ellos. Y si yo no tengo el poder del Espíritu en mi propia vida, entonces puedo tener el sermón perfecto en la homilética y en la hermenéutica, pero no va a servir de nada. Claro. Y ahí es donde creo que la iglesia tiene esa función tan importante, ¿no? O sea, vemos que las escuelas bíblicas o los seminarios no son la iglesia. Sí. Están para servir a la iglesia. Uh-huh. Es decir, funciona nada más como un apoyo a la iglesia. Exacto. Y eso es como siempre tiene que... Esa es la perspectiva que debe siempre existir, ¿no? Así es. Y creo que muchas universidades pierden esa perspectiva, especialmente conforme pasa el tiempo. Uh-huh. Y creo que por eso es bueno que en las universidades los profesores tengan experiencia pastoral mínimo y si pueden estar pastoreando también es siempre el recordatorio, ¿no? Esto es lo que es verdaderamente importante. Exacto. Y pues dinos un poquito acerca de UCLA. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? ¿Qué es lo que ofrecen? Que podría ser de interés a algunos que nos están escuchando hoy. Pues tenemos, claro, la carrera en teología pastoral, que es la que a mí más me apasiona, es mi área. También tenemos una maestría en predicación expositiva que está en línea. Entonces, personas que están lejos de nuestra institución la pueden tomar. De hecho, estamos en el papeleo ahora mismo de que la carrera en teología, la licenciatura en teología también esté en línea. Ahora, nosotros preferimos que vayan porque la experiencia es mucho más profunda, ¿no? Pero hay personas que no lo pueden hacer, entonces queremos ofrecerles esa oportunidad también. Ahora, fuera de las carreras, digamos, ministeriales, también tenemos la carrera de música, tenemos carrera de administración de empresas, tenemos la carrera de Derecho o Ciencias Jurídicas, tenemos Pedagogía, Enseñanza del Inglés, tenemos una maestría en Educación Internacional, tenemos una licenciatura en Contaduría. Dios mediante, en los próximos años vamos a desarrollar una maestría en Consejería Bíblica, porque consideramos que también es un área muy, muy importante. Sí. Entonces, estas son algunas de las áreas que tenemos. Muchos de los que se meten a psicología, eso es en realidad lo que están buscando, ¿no? O sea, si son cristianos, dicen, lo que quiero es poder aconsejar a la gente y por eso a veces terminan estudiando psicología secular. Sí. Pero consejería bíblica sería el enfoque correcto, ¿no? Claro, porque la psicología sabemos que tiene mucha influencia humanista, desprecian mucho los principios de la palabra de Dios
Y aún para un cristiano fuerte, es difícil a veces meterse a un programa de psicología y no permitir que eso influya Claro. e infecte un poquito su manera de ver la consejería. Sí. Pero todas las áreas que ustedes están haciendo llevan Biblia. Claro. O sea, entonces no es que vas a ir y solamente estudiar eso, sino que vas a estar aprendiendo de la Biblia, vas a estar, aunque estés estudiando para contador. Sí. Vas a tener 12 materias en tu tiempo como alumno en la universidad, donde estudias cosas como panorama del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, doctrinas, tu vida cristiana, tu caminar cristiano, una materia que enseño yo que me gusta mucho, que es sobre la familia cristiana. Todos están tomando esto. De hecho, a veces le decimos a nuestros alumnos que aprovechen eso y que valoren esa oportunidad, porque algunos de ellos van a tener más enseñanza formal cuando terminan, habiendo estudiado la licenciatura en contaduría, que muchos pastores que no han tenido esa oportunidad. Sí, porque aun cuando, tomes algunas clases solamente, ya estás empezando a estar arriba del promedio de la mayoría de cristianos. Sí. Y el sueño que nosotros tenemos para nuestros egresados, aunque no estés en teología pastoral, pero es que tú puedas ir a una iglesia, involucrarte en esa iglesia y servir con todo ese conocimiento, esas herramientas que has recibido en la universidad. Como pastor, yo amo esos hombres de mi iglesia, ¿no? Que quizás no tienen preparación teológica, pero están ahí, son nuestro brazo derecho en el ministerio. Sí. Y entonces también la UCLA tiene dormitorios, o sea, tienen un poquito más de lo que muchas escuelas ofrecen, porque si alguien viene de lejos, puede quedarse ahí. ¿Verdad? Eso aplica para la universidad. Sí, de esa manera están en un ambiente donde están rodeados de otros cristianos, tienen cierta supervisión de hermanos que están intentando discipularles, no solo vigilar la disciplina, pero el discipulado de su corazón, su propio andar con Cristo. Hemos observado que jóvenes que vienen a la universidad, aunque vengan a la universidad cristiana, pero están fuera, la ciudad de Monterrey ofrece todo lo que el mundo ofrece. Claro. Y muchas veces hemos visto ciertas tragedias, ¿no? Sí. Entonces, tener el dormitorio no es garantía de que van a caminar con Cristo, pero sí es un ambiente donde pueden empezar a fortalecer su caminar con Cristo, echar raíces en su vida espiritual. Y siendo una ciudad tan grande, va a haber oportunidades de ministerio fuera de la iglesia que van a poder... hay muchas iglesias buenas en Monterrey. Sí. Probablemente muchos ministerios en los que la gente se puede involucrar. Sí, enfatizamos eso, animamos a los alumnos a visitar diferentes iglesias, conocerlas, tomarse un tiempo para evaluar cuál va a ser la mejor iglesia para ellos y luego agregarse a esa iglesia, no solo el domingo en la mañana, sino empezar a trabajar, participar, servir y crecer principalmente, pero queremos mucho para ellos. Sí. Claro. Pues esto creo que debe de animar a muchos, porque es algo que constantemente nos preguntan, ¿dónde pueden estudiar Biblia? ¿No? ¿Cuáles son seminarios que recomendamos? Y tenemos varios que a veces apuntamos a la gente, pero por supuesto UCLA esta es una oportunidad para dejar que la gente sepa un poquito más acerca de UCLA y la verdad es que los precios son muy accesibles, entonces... Queremos animarlos a que vayan y consulten. Hay una página, ¿no? La página es ucla-mexico.org y también quiero mencionar que todas nuestras carreras tienen reconocimiento de validez oficial. Entonces, ante la Secretaría, tú gradúas de la UCLA, es como si tuvieras un documento de cualquier otra universidad, que es un valor agregado que muchos lugares no tienen. Sí. Claro, sí, porque hay muchos que solo ofrecen como un tipo diplomado, ¿no? Y que pues sigue siendo bueno, pero... El aprendizaje es excelente. Pero a veces necesitas también algo más oficial. Sí. Entonces, queremos animar a todos a que entren y busquen y oren acerca de estas oportunidades de prepararse mejor, especialmente en teología y especialmente en cómo estudiar y enseñar la Biblia mejor. Creemos que estas son herramientas que Dios le ha dado a la iglesia. Así es. Y que debemos de aprovechar si las tenemos. Sí. ¿Cuántos lugares en el mundo hay donde no hay escuelas cristianas? Donde no hay educación teológica formal.
donde lo más que puedes llegar a tener es a lo mejor una Biblia de estudio que alguien te consigue o algún libro de ahí para poder estudiar. Entonces, hemos sido grandemente bendecidos en México, creo yo, Sí. con los recursos que ya hay disponibles. Sí. Y este es uno de ellos. Sí, hay muchos lugares, gracias a Dios, incluso en México, que están haciendo un buen trabajo. No somos el único lugar, ¿verdad? Y nosotros queremos que Dios traiga a los alumnos que Él quiere para nosotros y que los lleve a los demás al lugar que tiene para ellos. Pero sí, México ha sido privilegiado por Dios de esta forma. Entonces, aprovechen este recurso, busquen oportunidades. Yo siempre animo a los jóvenes, inclusive si no han decidido qué quieren estudiar. O sea, hay jóvenes que están diciendo, yo no sé si quiero ser arquitecto, doctor, o sea, lo que sea. Pero ya acabaron la preparatoria o el bachillerato. Entonces les digo, pues estudia Biblia, o sea, te va a servir para lo que vayas a hacer en el futuro, no importa. Pues tómate 1 o 2 años nada más para estudiar Biblia y nunca va a ser en vano. O sea, nunca va a ser tiempo desperdiciado. Y lo hemos tenido. O sea, hemos tenido alumnos que así han llegado, han estudiado 1 año, les hemos hecho un programa para que aprovechen su tiempo en ese año y luego han salido para estudiar medicina o estudiar arquitectura. Exacto, sí. Y eso les ha servido. Pero ya saben más de la palabra. Claro. Eso lo van a poder usar como cristianos siempre, ¿no? Así es. Sí. Entonces aprovechen su tiempo, sus recursos, su vida para poder estudiar y prepararse mejor para servir a Dios. Es muy corta esta vida, tenemos muy poco tiempo, hay que aprovecharlo sabiamente, ¿no? Así es. Sí. Pues gracias, Mateo, gracias porque creo que esta conversación ha servido para animar a la gente a ver la importancia de la educación teológica, cómo Dios puede usar eso, no nada más en nuestra vida personalmente, sino en la manera en que servimos en nuestra iglesia local. Bien. Y esperamos que aprovechen y busquen ahí un poco más de información. Excelente. Gracias, Mateo. No, gracias. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron hoy con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.